¿Estamos listos? Vamos por favor a Marcos capítulo... ¿Cuál será? No los oigo. Marcos capítulo 10, así es, porque vamos verso a verso. Marcos capítulo 10, vamos a estar viendo del 15, versículo 15, yo creo que hasta el 31, calculé más o menos. Probablemente avancemos más, sinceramente no lo sé bien, porque hay como bastantes cosas que ir viendo ahí de camino. Entonces te voy a pedir que me ayudes a orar por la enseñanza. ¿Te parece? Acompáñame, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza que sabemos que nos vas a dar. Es tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y partir, Señor, discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, como dice tu palabra. Y te rogamos que sea el caso del día de hoy, que nos instruyas, Señor, que nos muestres tu verdad, que tu luz resplandezca dentro de nosotros y nos haga realmente reflexionar en quién eres, lo que has hecho y tomar decisiones, Señor, que realmente estén de acuerdo a lo que tú has diseñado para nosotros desde el momento en que nacimos. Gracias por este espacio, este tiempo, por mi familia espiritual, porque podemos estar aquí juntos considerando de manera sencilla el significado de lo que tú has dicho. Señor, dame por favor, te lo suplico, las ideas para poder solo transmitir esto de manera que nos haga sentido, que podamos no desconcentrarnos y recibir de ti lo que tienes para nosotros. Te damos gracias por este estudio, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos 10. Nos quedamos, rápidamente, estamos ya cerca de lo que es el final, ¿verdad?, del ministerio de Jesús. Nos quedamos en este discurso de Jesús y el divorcio, Jesús y el matrimonio, Jesús y los niños. Aprendimos bastante la semana pasada, ¿verdad? Y no sé, como que lo más importante, vi esta idea del divorcio, que es, no es la voluntad de Dios el divorcio. ¿Te acuerdas que aprendimos eso? En lo más mínimo, no es la voluntad de Dios el divorcio. Simplemente hay 3 como causas, entre comillas, legítimas para el divorcio, que son adulterio, abandono o muerte. Todas las demás, que son un chorro por las cosas, un chorro de cosas por las cuales la gente se divorcia, nada de eso realmente es legítimo, aparte de adulterio, abandono o muerte. Y de hecho digo legítimo entre comillas porque Dios siempre es pro reconciliación. ¿Recuerdas? Vimos esta idea, y si te quedaste con la duda y dices, chin, hubiera venido esa del divorcio, chécale en la página semillamenterrey.com, la sección de enseñanzas, ahí está, Jesús y el divorcio. Vimos también Jesús y el matrimonio, era así también muy importante. De hecho le pusieron un chorro de veces play en la semana porque es como que tenemos muchas dudas en general, ¿verdad?, sobre las relaciones y todo eso. Entonces aprendimos sobre el matrimonio, vimos esta idea de que el matrimonio tiene que ver con una cuestión de identidad. Dios dice que somos uno cuando estamos casados con nuestra esposa, ¿no? Somos uno, no nada más estamos juntos, sino que somos uno. Eso está impresionante. Repito, es una cuestión de identidad, y Dios nos llamó, nos hizo entender la semana pasada la importancia de honrar la unidad fundamental del matrimonio. ¿Recuerdas eso? Lo que eso implica, esta idea de amor y respeto, esta idea de unidad y orden, ¿verdad? Amor, respeto, unidad y orden. Y si trato de recapitular lo que eso significa, me voy a quedar aquí y no voy a pasar a lo que sigue. Entonces, nada más recuérdalo: amor, respeto, unidad, orden. Espero te acuerdes, y si no, revisa la enseñanza. Es bueno revisar la enseñanza. Yo a menudo escucho las enseñanzas varias veces, así de cosas que Dios me habla mucho, la vuelvo a escuchar y digo, y vuelvo a reflexionar y todo eso. Entonces, te invito a que lo hagas en caso de que sea necesario, ¿no? Vimos también a Jesús hablando de Jesús y los niños, Jesús hablando de los niños. Vimos cómo Él los ama, Él ama a los niños, Él quiere que los niños se acerquen a Él y hallen salvación. Vimos algunas de las implicaciones que tiene esto que Él dijo, ¿no? De el reino de Dios es de los niños y todo eso, y eso, hay cosas que no, ¿cómo te diré? Eso no significa algunas cosas y sí significa algunas otras, y cubrimos bastante de eso la semana pasada. En fin, fuerte, porque Jesús hablando del matrimonio, el divorcio, los niños, lo pensé como que, órale, Jesús y la familia. Y pensar en esto, ¿no? El núcleo familiar realmente es como súper importante, ¿no? Satanás aborrece a los seres humanos, ¿verdad? Quiere matar a la mayor cantidad de seres humanos posible, quiere evitar que las personas sean salvas, así. ¿Y qué hace? Ataca a la familia, ¿no? El núcleo, ¿no? Para destruir toda una sociedad, para destruir naciones se destruyen sociedades, para destruir la sociedad destruye la familia, para destruir la familia destruye al matrimonio, ¿no? Para destruir al matrimonio ataca a la cabeza, que es el varón, ¿verdad?, por lo general, y ataca obviamente a la mujer para que no sea esa ayuda idónea que Dios la ha llamado ser y todo eso. Nada más me hizo pensar en eso. Aquí en esta ¿cómo te diré? Estamos representados varias familias, varias cabezas de familia, y que sepas eso. Dios no quiere que, Satanás no quiere que tú sirvas y sigas a Dios, y va a estar haciendo todo lo posible, ¿no?, para destruir el núcleo familiar, para atacar, te digo, el matrimonio.
la familia para destruir como esta sociedad y todo. Entonces nada más que pienses eso, era importante entonces, ¿no? Ver estos temas y todo. El tiempo es corto, el infierno es real y se supone que como matrimonios, como familias, estemos dispuestos a hacer los sacrificios que es necesario para glorificar a Dios, ¿no? Para que otros conozcan el amor de Jesús y todo. No sé, son varias cosas, ¿no? No sé, es que tengo esto en mente de que los días son malos, ¿no? El tiempo es corto, el infierno es real, ¿no? Y en el núcleo familiar que Dios nos puso es importante buscar glorificarle, hacer los sacrificios necesarios para que el amor de Dios se glorifique en nuestras familias. ¿Se entiende esa idea? Nada más eso, ¿no? En fin, hoy nos toca ver a Jesús y las riquezas, ¿no? Vamos a estar viendo, yo creo que te digo nada más esa sección, pero bueno, nos quedamos como en la colita del tema pasado de los niños, entonces te voy a decir nada más del 15 al 16, rápidamente te explico un par de cosas y pasamos a lo que es la siguiente parte. Pero vamos, acompáñame el 15, después de que Jesús habla de que, hey, yo amo a los niños, quiero que ellos se acerquen a mí, va a hablar de que yo quiero que ustedes sean como niños. Hay varios aspectos positivos en los niños que se supone que imitemos, y de eso nos va a hablar el verso 15. Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Es rápido lo que vamos a ver aquí, pero es importante, ¿no? Ver a los niños como un ejemplo positivo en ese sentido. Dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño, o sea, se supone que en un sentido seamos como niños, y esto ya lo hemos visto, no se supone que seamos berrinchudos o inmaduros, pero sí se supone que seamos como niños en los aspectos positivos. ¿Qué aspectos positivos tiene la fe de un niño? Bueno, los niños reciben las cosas fácilmente, ¿no? No se cuestionan de pronto, no están como tan maleados, tan llenos de prejuicios, simplemente tienden a confiar fácilmente en lo que una persona les dice. Entonces, qué importante decirles la verdad y todo eso. Entonces, ser así, como recibirlos sin prejuicios, lo que Dios nos dice, ¿no? Recibir fácilmente, confiar fácilmente. ¿Qué más hacen los niños? Disfrutan en general la vida. Eso no significa que ignoremos el dolor, pero sí que disfrutemos la vida, ¿no? Que el dolor en este mundo no opaque la oportunidad que Dios nos da de realmente disfrutar la vida y nuestra relación con Él. Los niños en general no se preocupan. Qué importante es en ese sentido ser como niños, ¿no? No preocuparnos, sino ocuparnos. Todo el tiempo cuando estés preocupado, mejor piensa, no, mejor me ocupo. Me voy a ocupar en lo que Dios dice en vez de preocuparme, ¿no? Los niños dependen fácilmente de sus papás, ¿verdad? Qué importante también imitar a los niños en ese sentido. Recibir fácilmente, confiar fácilmente, disfrutar, no preocuparse. Otra de las cosas, los niños tienen una capacidad especial de asombro, ¿no? Es muy importante que tengamos esa misma capacidad también de asombro. ¿Ya habíamos visto esto? Espero que, bueno, no sé, rápidamente. ¿Qué más? Los niños dependen de sus papás, ¿no? No se preocupan por las cosas que se preocupan los adultos. En ese sentido, no se hacen responsables de muchas cosas. Órale. De hecho, creo que Martín Lutero decía que la fe en Dios es una confianza prácticamente irresponsable, en el sentido de que yo no soy responsable de, ¿cómo te diré? Yo soy culpable de mi pecado, ¿no? Y Jesús cargó mi culpa haciéndose responsable. Jesús no echa culpas, sino que ve a gente culpable y se hace responsable por su salvación. Está impresionante eso. Yo no soy responsable de mi salvación, es Él el que me salva. Yo lo que hago es clamarle: Señor, como un niño, ¿no? O sea, yo no puedo salvarme solo, Señor, ayúdame por favor. Entonces, en ese sentido, ¿no? Esa dependencia casi irresponsable, te digo. Fuerte idea, ¿no? No es que no somos responsables de ciertas cosas ante Dios, por supuesto que sí, pero espero hacer sentido. O sea, Él se hizo responsable de mi culpa para salvarme y todo eso. Entonces, depender de Dios en ese sentido. No depender de hombres o de no sé qué ministerio o de no sé qué fuente de información para mi caminar con Dios. Depender de Dios nada más. Eso hacen los niños, dependen de su papá. Tú y yo debemos hacer eso. Y también imitar a nuestro papá, como Cepillín, ¿no? Quiero ser como mi papá. ¿Te acuerdas de esa canción? Es que a mí me gustaba. Bueno, eso. Entonces, imitar a nuestro Dios. Vemos el proceder de Jesús en la Biblia, observamos la Biblia y vemos, órale, cómo procedía Jesús, las cosas que decidía, las cosas que priorizaba, sus relaciones, ¿no? Qué importante es imitar a Jesús en ese sentido, ser como niños. Ahora, muy importante porque habla de el que no reciba, ¿no? Qué importante, el reino de Dios se recibe. No dice el que no compre el reino de Dios o el que no merezca, el que no se lo gane, no sé qué. No, el reino de Dios se recibe, simplemente se recibe, es completamente gratuito, ¿ok? Es muy importante. La salvación eterna del alma es absolutamente gratuita y lo único que tengo que hacer es recibirla y ya, ¿ok? Es increíble, ¿no? Es como que, ¿y entonces por qué no todos son cristianos y está tan increíble? Bueno, pues
porque amamos nuestro pecado, ¿verdad? Tantas veces, o sea, antes de venir a Dios, ¿a poco no amábamos nuestro pecado? Solamente cuando Él nos despierta, ¡pum!, podemos recibirle gratuitamente. Qué importante. Y bueno, versículo 16 dice que tomándolos a los brazos, ponía las manos sobre ellos, los bendecía, o sea, en este como afecto que vemos aquí, porque Jesús, ya te había dicho al principio, ¿no? Ama profundamente a los niños, quiere salvarles, quiere protegerles, ¿verdad? Tal cual a los niños, y protegerles a través de la fe de sus padres, como vimos la semana pasada también. Por eso la importancia de que los papás sean una buena influencia para sus hijos en cuanto a la fe se refiere, y vimos la tragedia de los papás que no hacen eso. Estuvimos viendo varias cosas sobre esto, ¿verdad? Versículo 17, ahora sí vamos a la siguiente escena: Jesús y las riquezas. Órale, Señor, ayúdanos, porque hay bastante que ver aquí. Vamos a leerlo del 17 al 22, me parece, y después nos regresamos al 17 para ir considerando varias cosas, ¿te parece? Vamos a leer la porción para que veas lo que vamos a estar considerando. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, el muchacho, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, el muchacho, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Órale. Está bien difícil pasar de ahí. Vamos a ver un poco más, de hecho, después de eso, pero vamos a ver varias cosas. Versículo 17, otra vez. Al salir él para seguir su camino, dice: vino este joven rico. El pasaje paralelo nos muestra que era este joven rico, como acabas de ver, pues tenía dinero. Le dice: da todo lo que tienes, dalo a los pobres. A los pobres. Era un muchacho pues, con ¿cómo se llama? Pudiente, ¿no? Corriendo e hincando la rodilla delante de él. Esto aparenta, por lo menos a primera vista, o sea, como que se ve muy dispuesto, muy humilde, ¿no? Pareciera, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, te digo, esto de hincar la rodilla, pareciera que está dispuesto, pero no está tan dispuesto como era necesario que lo estuviera, porque acabó yéndose triste, como viste, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas, porque dice que le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y o sea, era un muchacho joven, o sea, tenía energía, tenía vigor, tenía, creo, influencia, tenía recursos, ¿no? Y tenía todo esto, pero creo que había un vacío en su corazón, como dice San Agustín, ¿no? El corazón del hombre tiene un vacío, tiene un agujero con la forma de Dios, un agujero eterno que nada más Dios puede llenar. Y no importa si yo tengo mucha lana, mucha influencia, mucha, qué sé yo, si no tengo a Dios, estoy vacío, ¿no? Entonces, fíjate, este muchacho con todo y que tenía lana, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Interesante. ¿Qué haré? O sea, estaba como pensando que él podía hacer algo para heredar la vida eterna, cuando más bien heredar la vida eterna tiene todo que ver con confiar en aquel que ya hizo todo para concederme la vida eterna, no tanto yo hacer algo, no tanto yo comprarla o algo así. Entonces este muchacho parecía no entenderlo mucho, pero bueno, te digo, mostró al parecer cierta como disposición, por lo menos al principio, y ya cuando vio que Dios lo desafía en su fe, vamos a ver algunas implicaciones de eso, como que dijo: bueno, no tanto, mejor me voy, pero triste, porque tengo muchas posesiones y todo eso. Es como, son varias cosas, ¿no? ¿Qué haré? Fíjate, estaba vacío, te digo. Y en un sentido, pues vemos que estaba consciente de cuán vacío estaba, porque dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, no tengo vida eterna. Y supongo que tú podrías alumbrarme un poco sobre eso. Por eso te digo, maestro bueno, ¿verdad? No sé, me lo imagino como eso, como inquieto, y realmente no reconociendo tanto quién es Jesús. O sea, no lo reconoció a Jesús como Dios, sino que le llama maestro bueno. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Es decir, ok, tú puedes tener un concepto alto de mí, podría decirle Jesús, ¿no? Me ves como un maestro bueno, pero soy mucho más allá que eso. Y aunque tengas un concepto alto de mí, siendo Jesús, si no tienes un concepto suficientemente alto de mí, entonces tu concepto de mí, aunque sea bueno, entre comillas, se queda miserablemente bajo, porque Jesús es Dios mismo. Entonces un poco de eso está hablando en el versículo 18. Pero una cosa, porque esta idea de joven rico me pegó. O sea, esta idea de joven rico, más al rato vamos a definir qué es rico, porque es un término como súper relativo, de hecho. Pero pensemos, ¿no? Porque, no sé, hay mucha gente en nuestros días que podrían
entrar en esa categoría de joven rico, que hacen un chorro de cosas, de hecho, para alcanzar la vida eterna, ¿no? Y para ser así como muy específico, hace poco estaba viendo un programa sobre los como avances tecnológicos que se están haciendo en los lugares así, no sé, en Europa y cosas así. Hay un proyecto que se llama Human Brain Project, o otro que se llama Horizon 2020, que es así como que estos son como experimentos, investigaciones que se están gastando millones de dólares para supuestamente uploadear la raza humana, ¿no? ¿Has escuchado estos temas del transhumanismo, en donde un día vamos con este Human Brain Project, vamos a todos los pensamientos los vamos como a digitalizar para subir a una especie de nube virtual las conciencias de las personas y alcanzar la inmortalidad y todo eso? ¿Sabías que se hablan de ese tipo de cosas en nuestros días entre la gente que está desarrollando tecnologías y todo eso? Es fuerte, ¿no? Porque es tal cual gente joven, empresarios, gente con muchísimo dinero, con muchísima capacidad intelectual, gastándose su dinero tal cual para alcanzar la vida eterna, ¿no? Invirtiendo un chorro de dinero en este tipo de cosas, ¿no? Imagínate eso de uploadear tu conciencia. Hay como tecnologías que puedes casi ya, o están muy cerca de ver un sueño en una pantalla, porque hay maneras de entender como el funcionamiento del cerebro y todo. Hay un chorro de cosas sobre eso, ¿no? Esto de Human Brain Project está impresionante, de hecho asusta cuando ves ese tipo de cosas, pero puedo ver eso, ¿no? Gente joven, rica, ¿verdad? Tratando de alcanzar la eternidad. Pues realmente es eso. Lo que no saben es que hay eternidad con Dios y eternidad también sin Dios, ¿verdad? En fin. Y para regresarnos un poco como a nuestro entorno, también hay muchachos, gente, estaba viendo también, no sé, cuánta gente joven que está buscando un sentido de propósito en lugares donde no lo puede encontrar, ¿no? En relaciones, en fiestas, en cotorreo, en qué sé yo, ¿no? En una serie de cosas, de afanes, ¿no? En música quizá, en donde realmente no está ahí la vida eterna, ¿no? Este joven rico, invirtiendo sus recursos, pero con un vacío en su corazón. Básicamente esa es la idea, ¿no? Versículo 18, Jesús, como te decía, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Interesante esto porque Jesús contesta a su pregunta con otra pregunta. Esto es como muy sabio. Estoy aprendiendo la importancia de eso, ¿no? Cuando vas a contestar una pregunta, es sabio contestar, de hecho, con otra pregunta, porque eso fomenta el que juntos meditemos en la respuesta a muchas preguntas difíciles, ¿no? Estoy aprendiendo, de hecho, la importancia de esto, porque Jesús lo hizo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Es más, déjame darte un ejemplo de esto de contestar con una pregunta. Ahorita que te hablaba de esto de uploadear la conciencia y hacerle una especie de upgrade a la raza humana, ahí te va la pregunta. No te estoy diciendo una respuesta, sino una pregunta. ¿Tendrá esto que ver acaso con el fin de los tiempos y la marca de la bestia? Es pregunta, ¿verdad? Nada más para que investiguemos y pensemos. No sé, me gusta cómo Jesús contesta con preguntas. Pero bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Es un desafío que le hace con esta pregunta. Ahora, muchos creen que con esto Jesús está diciendo que Él no es Dios. Ahí está. ¿Por qué me llamas bueno? No hay uno bueno sino solo Dios. Ahí está diciendo que no es Dios. Muchos dicen eso. No. Jesús no está diciendo aquí que Él no es Dios, ¿verdad? Está más bien enfatizando la realidad de que Él es Dios, como diciéndole, o sea, ¿estás acaso consciente de delante de quién estás, papá? ¿Verdad? Porque llegas así muy como que, a ver, dame la fórmula, ¿no? En vez de decirme maestro, bueno, deberías decirme, o sea, Dios, ¿no? En vez de decirme, dame la respuesta para la salvación, no, sálvame, tú eres el Salvador, ¿me explicó? Pero este chavo no tenía, al parecer, esta conciencia, entonces por eso como que lo confronta, a ver, ¿sabes delante de quién estás? ¿No? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En vez de, Señor, sálvame, te necesito. Puedes ver, le faltaba esta conciencia de que Jesús es el Salvador. En fin, versículo 19, fíjate la respuesta de Jesús. En vez de decirle, estás bien chafa, ¿qué no ves que yo soy Dios? O sea, en vez de decirle eso, fíjate, lo invita como a pensar con esto, a darse cuenta. De hecho, básicamente lo que va a hacer Jesús es mostrarle a este joven rico su completa incapacidad de cumplir la ley. Entonces, de hecho, le va a hablar de la ley. Fíjate, los mandamientos sabes ya, ¿no? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no mientas, ¿no? No defraudes, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Los mandamientos sabes, ¿no? Pero, pues, de hecho, saber los mandamientos no es suficiente, hay que cumplirlos y, de hecho, nadie puede cumplirlos. Esto es un precepto muy importante que todos deberíamos entender y te lo necesito platicar porque para mí esto fue como sumamente impactante cuando empecé a creer en Jesús. O sea, cuando aprendí eso, fíjate, suena duro, pero es que sí es eso, ahí te va. Los mandamientos, la ley de Dios, los 10 mandamientos, realmente no están ahí para cumplirlos.
¿sabías? Realmente están ahí para darme cuenta que soy completamente incapaz de cumplirlos. Yo me acuerdo cuando, así de chavo, que me llevaban al catecismo y todo eso, que me impactó mucho, cosas como no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, y no ¿cómo más? ¿Qué otra vez? No tendrás dioses ajenos delante de mí y todo eso. A mí eso me impactaba un chorro, y de hecho me tomó mucho tiempo, darme cuenta. Solamente cuando vine ya a la fe en Dios es cuando me di cuenta. Esos mandamientos realmente no están para que los cumplas, repito, sino para que te des cuenta de que eres completamente incapaz de cumplirlos, porque de hecho la ley vino después de la caída del hombre. ¿Me explico? Es como que imagínate una persona yendo bien rápido en la carretera, pero no hay un límite de velocidad. El vato viene bien rápido, y en eso, cuando va bien rápido, le ponen ahí un letrero que dice no pases de tal, y si el vato va más rápido que eso, ¡fum! Es como que, eso me hace darme cuenta que ya de por sí venía yo todo mal. No sé si me explico, ¿no? Los mandamientos tienen que ver con eso, ¿no? Entonces Jesús le está mostrando esto. Tú tienes esto, porque aparte, tú conoces esto, y lo que te digo, saberse los mandamientos no es suficiente, porque yo puedo, por ejemplo, saber que no es bueno matar, pero Jesús nos dice en otros pasajes, ¿no? Si tú sientes odio por alguien, haz de cuenta que es como si lo mataras en tu corazón, por decir, ¿no? Donde nos empieza a mostrar, no se trata tanto de lo que haces o dejas de hacer, sino de lo que hay en tu corazón. Si tienes la intención o el deseo de hacer lo malo, aunque no lo consumes, ya es malo en sí. Cuando dice Jesús, ¿no? Ustedes han oído, no robarás, pero si ustedes codician, ya están pecando realmente. Aunque no consumes la acción, la intención es suficiente como para condenar a una persona, ¿no? Cuando les dice, se les ha dicho, no fornicarás, pero yo les digo que aquel que desee una mujer en su corazón ya cometió adulterio en su corazón, y todo eso, ¿no? ¿Sí se entiende esta idea? Nos habla de la profundidad de la ley. El problema está ahí en el corazón, y nacimos ya con una rebeldía, ¿no? Por naturaleza y todo eso, ¿no? La ley lo que hace es mostrarnos que estamos ya muertos en pecados, incapaces de cumplir la ley. De hecho, Pablo habla de esto en 2 Corintios, me parece es 3, es la cita que sigue, donde se ve que la letra mata. Pablo dice, la letra mata, ¿no? Entonces muchas veces tenemos esta mala concepción de la ley, como diciendo, nosotros somos cristianos, sí, la letra mata, nosotros ya no vivimos conforme a la ley. En un sentido es obvio, eso es verdad, pero a veces como que desechamos la ley porque pensamos, la letra mata, entonces ya no sirve, ahora nada más el puro espíritu, y ya no tenemos una conexión con los mandamientos de Dios. Fíjate, la letra mata en el sentido de que nos muestra que estamos muertos. La ley nos muestra nuestra muerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya cuando tenemos al espíritu de la ley dentro de nosotros, de hecho podemos cumplir la ley, no como un requisito para ir al cielo, sino como un resultado de que el cielo ya vino a nosotros. ¿Puedes ver? No es que como cristianos ya desechamos la ley, sino que de hecho somos más amigos de la ley que nunca. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley misma, el autor de la ley, está en nuestro corazón. Fíjate lo que dice Romanos 13:10, es fascinante. Pablo dice esto, ¿no? El cumplimiento de la ley, ¿qué es, familia? Romanos 13:10, ¿sí estamos ahí? El cumplimiento de la ley es el amor. Piensa, el espíritu de la ley es el espíritu de Dios mismo, cuya esencia realmente es el amor a Dios y a los demás. Por eso dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, porque debes amarme a mí antes que a cualquier cosa, ¿no? Ama a los demás, considera al otro. La ley de Dios tiene todo que ver con amor. Es como que el corazón de la ley realmente es amor, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Porque, como te digo, no es que desechamos la ley porque mata, sino que estamos más cerca de la ley que nunca, porque el autor de la ley vive en nuestro corazón. Básicamente esa es la idea, ¿no? Porque surge la pregunta de, ¿entonces los cristianos deberían seguir los 10 mandamientos? Sí, pero como resultado de que el cielo ya vino a mí, no como requisito para yo ir al cielo. Esa es la idea, ¿no? Porque la gracia es la que nos capacita para obedecer los mandamientos. Espero se entienda. Pero este chavo pues no tenía eso. Jesús nada más le hace saber, tú sabes esto. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿no? Ahí estamos. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con esto, ¿no? Antes de venir a la fe, me estás diciendo entonces que soy bien malvado, pero pues yo nunca he robado un banco, yo nunca he asesinado a nadie, le he echado ganas con el catecismo, no desde chavo, no, yo no sé qué. Pero ya vimos, somos mucho más malvados de lo que nos imaginamos. De hecho, hay gente tan perversa que de hecho cree que no es perversa.
¿Me explico? Y bueno, este muchacho así, ¿no? Pensaba, pues yo he guardado todo esto desde mi juventud, ¿no? Soy suficientemente bueno, pensó él. Y ¿sabes qué? Yo creo que esto él lo creía sinceramente, pero estaba sinceramente equivocado, porque él de hecho no es capaz de cumplir la ley a la perfección. Todo esto lo he guardado. Bueno, eso es lo que tú crees, esa es tu intención, bro, ¿verdad? Entonces Jesús, mirándole, le amó. Me encanta la respuesta de Jesús, ¿no? No es como que, o sea, ¿qué no entiendes? O sea, hello, eres pecador, o algo así. O sea, no le dijo eso, sino que le hace ver su incapacidad de cumplir la ley, como ahorita lo vas a ver. Pero fíjate la respuesta de Jesús. Mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, primero, porque dice que mirándole, le amó. Puedo ver la paciencia de Jesús ahí, porque él le amó, ¿verdad? En vez de criticarle. Vemos que mirándole, le amó. Fuerte, porque cuando Jesús nos mira, sabe perfectamente lo que hay dentro de nosotros, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra alma, conoce todo, nos escanea impresionantemente, ¿ok? Más que nuestro cónyuge. Ves que como cónyuge somos expertos en escanearnos unos a los otros. Bueno, Dios nos escanea todavía más cañón. Entonces, mirándole, conociendo lo que había dentro de este muchacho, conociendo su pecado, conociendo su religiosidad, conociendo su necedad, mirándole, le amó. Piensa esta idea, ¿no? Dios nos mira. Si tú y yo fuéramos Dios y nos miráramos entre nosotros, nos vomitaríamos, no sé, ¿no? Dice Gary Lerwin, si tú supieras realmente todo lo que yo hice y pensé antes de venir a la fe, no me dirigirás la palabra. Y si yo conociera realmente lo que tú hiciste, pensaste, ¿no? Antes de venir a la fe, yo no te dirigiría la palabra a ti. Esa es la realidad, porque somos personas perversas por naturaleza, todo el tiempo egoístas y somos incorregibles, ¿no? Pero está impresionante porque Jesús, mirándonos, nos ama. A pesar de saber cuán perversos somos y cuán egoístas somos, Él nos ama. Qué importante, ¿no? De hecho, eso, hay gente que es tan egoísta que cree que no lo es. También sería un buen precepto para ti y para mí. Todos somos realmente bien egoístas y le está amando a pesar de eso. Y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. No está diciéndole aquí Jesús, mira, casi como que eres perfecto en obedecer la ley, nada más te falta un mandamiento más y entonces vas a poder comprar tu salvación siguiendo los mandamientos. O sea, no le está diciendo eso, ¿verdad? Sino que Jesús sabe que esta, entre comillas, cosa que le falta a este chavo no va a estar dispuesto a hacerla. Entonces Jesús lo que está haciendo es mostrándole, tú crees que eres capaz de cumplir la ley, pero no, esta cosa que te falta, ¿verdad? Tú viniste a presentarme como tu mejor cara, he hecho todo esto, no me hace falta nada, sí, pero te falta exponer una parte dentro de tu corazón que la neta batallas con entregarle al Señor. Entonces Jesús sabía esto de este chavo, ¿no? Dice, una cosa te falta, de hecho esa cosa que yo sé que no estás dispuesto a darme, esa es la que te falta darme. Básicamente es lo que está haciendo, ¿no? Lo confronta en amor impresionante y le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿no? Ahora, estaba creo que probando su corazón para que este muchacho se diera cuenta, o sea, ¿dónde están mis prioridades? No necesariamente, cuando le dice, o sea, vende todo lo que tienes, ahí te va. Esto es como velo como una especulación. Si este muchacho hubiera dicho, va, y Jesús sabía que esa no iba a ser la respuesta de este hombre, pero vamos a ver que este muchacho hubiera dicho, va, y lo voy a dar, voy a ser bien generoso, así como el chavo, ¿no? Entonces voy a dar todo lo que tengo y me voy a quedar sin nada para seguir a Dios. O sea, imagínate que hubiera pensado así, probablemente Jesús hubiera dicho, era broma, hombre, no me tienes que dar, simplemente sígueme. Estaba probando tu corazón a ver si estabas dispuesto a entregarlo todo, no necesariamente porque se lo iba a demandar, ¿verdad? Piensa eso, es importante. Lo que estaba realmente era, te digo, probando su corazón, demostrándole, o sea, la prioridad es la que no debiera ser, ¿no? Y esto es importante, porque está hablando pues tal cual de recursos, ¿no? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. O sea, es Jesús hablando de dinero. Y tú lo sabes, aquí en Semilla no hablamos muy seguido de dinero, pero cuando la Biblia habla de dinero, más nos vale hablar de dinero, porque Jesús mismo habló de dinero. Ahí está, ¿no? Jesús hablando, hey, da todo lo que tienes, ¿no? Vende todo y no sé qué. O sea, Jesús está hablando de dinero. Y está confrontando las prioridades en el corazón de una persona, de un joven rico. Entonces es importante que veamos esto. Donde está, ¿cómo te diré? Aquello en lo que invertimos nuestros recursos revela dónde está nuestro corazón, ¿ok? Porque eso, aquello en lo que amamos, vamos a invertir en lo que amamos, ¿no? X cosa que amas, pues no te importa gastar en lo que sea que ames porque lo amas y ni sientes que lo gastaste porque todo eso, ¿no? Entonces, pensemos eso, ¿no? Jesús le está diciendo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. No lo inviertas tanto en ti mismo, sino dalo a alguien más. Ama a los pobres, realmente es lo que le está como invitando a hacer.
No porque Dios necesite que este muchacho dé. Piensa esto, cuando Jesús nos exhorta a ser generosos, o sea, realmente Él no necesita de nuestro dinero, ¿okay? No necesita que nosotros demos, más bien nosotros necesitamos dar. ¿Por qué? Porque dar, familia, la generosidad nos libra, nos hace crecer, nos hace madurar. De hecho, desarrolla en nosotros una dependencia, porque pensamos, o sea, imagínate este chavo, pero es que tengo un chorro, si lo doy, imagínate su razonamiento, no sé, si lo doy me voy a quedar sin nada, y entonces, ¿en dónde voy a tener mi esperanza si mi dinero siempre me salva de todas las situaciones en las que me encuentro, ¿no? Entonces, si te digas, dar desarrolla una dependencia tal en Dios que entonces oro y dependo de Dios día a día, en vez de estar en un sentir como de, pues no necesito ni orar porque cualquier bronca que aparezca, pues tengo mi lana para rescatarme del asunto. No sé si me explico. La generosidad desarrolla dependencia en Dios, nos da la oportunidad de dar, ¿no? Y bueno, se supone entonces que seamos personas generosas en general, que demos sabiamente, libremente, regularmente, sacrificialmente. Hemos visto algunas de estas cosas en otros estudios, pero esto de dar sabiamente o libremente tiene que ver con dar, sí, pero sin dejar que alguien me manipule para dar, porque entonces ya no estaría dando libremente. Si una persona da porque X otra persona la hizo sentir culpable por no dar, por ejemplo, o le hizo falsas promesas, y si tú das, va a pasar esto, le están realmente manipulando para que dé, ¿se entiende esto? Entonces, cuando una persona cede a una manipulación emocional a través de culpas, a través de quién sabe, que no sé, hay mucha gente que usa diferentes tretas para manipular a otros para que den dinero, ¿no? Cuando una persona cede a eso y da, realmente no está dando libremente, porque está dando, o sea, ¿sí me explico? Entonces, qué importante es dar libremente, en respuesta a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y con el gozo de dar para bendecir a alguien más. O sea, realmente es eso, ¿no? Importante esa idea. No sé, me choca, ¿no? Ministerios es que si no das, nuestro ministerio no podrá seguir adelante. Es como que, pues que se caiga, no pasa nada, ¿no? O sea, como que te hacen sentir culpable porque no estás dando y por tu culpa se va a caer. Es como que, bueno, pero no me importaría que se cayera, porque si Dios no lo levantó, entonces no creo que Dios lo use, porque piensa eso, cuando Dios levanta algo, es Dios quien lo sostiene, ¿verdad? Y si uno levanta algo y está buscando que se mantenga levantado con manipulaciones o algo así, o sea, ¿no? Si tú levantas algo, tú lo sostienes, entonces es mejor que se caiga, ¿no? Y todo eso. Por eso, no sé, a mí me sorprende mucho cómo Dios nos ha sostenido en ese sentido como semilla, ¿no? Seguimos existiendo como iglesia. Yo cada semana digo, o sea, vamos a seguir existiendo esa semana, Señor, casi, ¿no? Y la próxima semana también, y pues Dios aquí nos tiene, está bien chido eso, ¿no? Pero bueno, lo que Dios levanta, Dios sostiene, lo que levanta uno, pues uno lo sostiene y todo eso, ¿no? Son preceptos sobre el dinero. Y después, fíjate, me encanta porque le da una promesa relacionada con dar, y tendrás tesoro en el cielo. Si tú das sacrificialmente, regularmente, ¿no? Generosamente, o sea, vas a tener, dice, tesoro en el cielo. De hecho, es donde se supone que tengamos nuestro tesoro, en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Recuerdas? Y Jesús habló de eso. Oigan, hagan tesoros en el cielo. Lo vimos, de hecho, eso el miércoles. Donde el polín, ¿cómo es? Donde el hollín no corrompe, o todo eso, ¿no? Pablo habla de mirar lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Se supone que nuestro anhelo, nuestra prioridad, nuestra esperanza esté en los cielos, ¿no? Tendrás tesoro en el cielo, es ahí donde se supone que esté tu tesoro. Entonces, después de hablarle de la recompensa prometida, un tesoro en el cielo si eres generoso, bro, ven y sígueme. Le da como este ejemplo como muy práctico, ¿no? Sígueme, ve mi proceder, imita mis decisiones, lo que yo estoy haciendo, le dice Jesús. Fíjate, ven, es como muy práctico, ¿no? Ven y aparte sígueme. Me encanta porque no le dice ven y ve a Semilla o algo así, o no le dice ven y lee un libro, o sea, no, sígueme. O sea, ahí está hablando de seguir, no a una institución, ni a una lista de reglas, ni a un movimiento, ¿verdad?, religioso o no tan religioso, no, sígueme a mí. El cristianismo tiene todo que ver, familia, con seguir a la persona de Jesús. Ven y sígueme, y después le habla de el sacrificio necesario que viene de la mano de seguir a Jesús, tomando tu cruz. ¿Te acuerdas? Vimos bastante sobre esto de tomar la cruz. Habla del costo, del verdadero alto costo de seguir a Jesús, tomar la cruz, que tiene todo que ver con morir a nuestra voluntad
y morir a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestra identidad, por decirlo así, para poder abrazar la identidad y voluntad de Dios, negar mi voluntad para poder estar determinado a hacer la voluntad de Dios. Hasta vimos un video sobre eso, ¿recuerdas? De Richard Wurmbrand diciendo, no tengo nombre y todo eso. Está impresionante, ¿no? Renunciar a uno mismo, ¿no? O sea, tomar la cruz tiene todo que ver con autonegación, no tanto con autoafirmación, ¿no? Entonces yo sí soy de los valientes que tomo mi cruz, fíjate. Y yo sí soy de los cristianos verdaderos. Yo sí me niego, no como otros. No está hablando de eso, ¿verdad? Porque todos tenemos, como diré, somos incapaces completamente de negarnos. Necesitamos ayuda. Jesús mismo, ¿recuerdas que al cargar su cruz recibió la ayuda de Simón de Sirene para cargar físicamente su cruz? Porque tú y yo igual no podemos con nuestra propia cruz. Entonces, más que hacernos los valientes, tenemos que reconocer cuán cobardes e incapaces de cargar nuestra cruz somos y pedir ayuda. Señor, por favor, ayúdame a cargar mi cruz. Yo no puedo, ¿no? Y todo eso, te digo, es una cuestión que tiene que ver con autonegación más que con autoafirmación. Y bueno, fíjate, tenía que ver con sacrificar, ¿no? Morir a sí mismo en el sentido de sacrificar para centrarse en los demás. Le dice, dalo a los pobres. Qué importante, dalo a los pobres. Ahora, aquí no está Jesús promoviendo una especie de altruismo teletonesco, ¿verdad? Sino está más bien diciendo, o sea, sé generoso, en este caso, bueno, los pobres y todo, pero rápidamente, porque una persona puede dar como muchísimo dinero para una, entre comillas, causa justa, pero podría estar siendo súper marro aunque dé mucho dinero, porque, no sé, imagínate, alguien multimillonario, así, ¿no? Que tiene, no sé, una fortuna de billones de euros y da una como limosna de 2 millones de dólares. ¿Sí me explicó? O sea, en comparación con la fortuna que tiene, realmente está dando muy poco. No representa un sacrificio para esa persona. Aunque esté dando mucho en cantidad, a los ojos de Dios no es nada porque no representa un sacrificio. En cambio, hay un ejemplo donde esta viuda, ¿recuerdas? Da todo lo que tiene. Y tenía bien poquito, haz de cuenta, no sé, 50 varos, ¿no? Y ella, o sea, no dio como un porcentaje, no sé, el 50%, que sería bastante. Dio el 100%. En cantidad realmente era poco. Ay, 50 pesitos lo comparas con 2 millones, por ejemplo, es como que no es nada. Sí, y de hecho dice Jesús, es mucho más eso que lo que dan los demás, porque ella sacrificó más. Dio poco, pero sacrificó más porque dio todo lo que tenía. Este vato dio mucho, pero no sacrificó nada porque tenía mucho más de lo que dio. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, esa idea es importante. Le está hablando de ser generoso, dando, ya sea mucho o poco, eso no importa, sino sacrificando, por amor, no por manipulación y todo eso, ¿no? Es importante eso. Entonces, no era fácil el mensaje que Jesús le estaba dando a este hombre, porque te digo, se estaba metiendo con la parte de, o sea, te doy todo esto, Jesús, yo sigo todos los mandamientos, nada más que con lo de la lana no te metas, en ese tema sí no te metas, ¿no? Eso es realmente eso. Y Jesús lo confronta en eso, es como que, bueno, eso que no estás dispuesto a darme es exactamente lo que te estoy demandando, entonces por eso no fue fácil para este muchacho recibirlo, y por eso dice el versículo 22 que el afligido por esta palabra, pues se fue triste porque tenía muchas posesiones, o sea, a las cuales realmente no quiso renunciar. Y decimos, ay, qué triste, qué mala onda, renunció y pues ya, y sigue la historia. No, esto es trágico. Esto significa que este chavo no pudo recibir la vida eterna. ¿Cómo podré encontrarla? ¿Te acuerdas? Bueno, date cuenta de que no puedes cumplir la ley, clama a mí y no sé qué. Pero, o sea, como él no estuvo dispuesto a recibir toda esta enseñanza de parte de Jesús, creo que no recibió realmente la vida eterna. O sea, que este chavo realmente por su avaricia, por su no estar dispuesto a entregar esa área de su vida, tal cual se fue, o sea, no sé si se fue al infierno, no sé si después la recibió la salvación, ¿no? Pero lo que sí estoy diciendo es que hay gente que se puede ir al infierno por esto. ¿Me explico? Y eso está como bien grave, ¿no? Afligido por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea que entonces está mal tener muchas posesiones. Pues realmente no. Lo que está mal es estar afanado con esas posesiones, que mi corazón esté en esas posesiones, no en las posesiones en sí, ¿verdad? Y bueno, de hecho, de eso les va a hablar la sección que sigue, del 23 al 31 o algo así. Vamos a irlo viendo. Dice el 23, entonces Jesús, fíjate la lección. Mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es como bien fuerte, ¿no? Creo que cuando miró alrededor y dijo esto, lo dijo con dolor en su corazón. O sea, este vato, chale, o sea, no está dispuesto a dar esa área de su vida y es difícil que entre en el reino de Dios. No va, o sea, es difícil, ¿verdad?
Es una declaración fuerte, ¿no? Los discípulos entonces se asombraron de sus palabras, o sea, se asombraron, o sea, neta está hablando de que hay gente que no va a poder comprar su camino al cielo, y no sé, pues sí, de eso está hablando. Es duro, se asombraron. Probablemente se asombraron porque se estaban preguntando, como te decía ahorita, ¿no? ¿Es entonces pecado ser rico? ¿Es acaso más espiritual ser pobre? No está diciendo eso, ¿no? No puede ser pecado ser rico porque hay gente con muchos recursos que es súper generosa y súper cristiana, ¿no? Y hay también gente que sin recursos son como súper avaros y súper marros, ¿no? Entonces, la cuestión está en el corazón. Pero ellos no entendían esto y por eso dice que se asombraron, dice el versículo 24. Pero Jesús, respondiendo, fíjate, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Como que afirma la misma idea y como que lo explica mejor, porque no está hablando el problema no está en tener riquezas, sino en confiar en las riquezas. De eso habla, ¿no? El problema está en el corazón. Déjame te doy una cita que como que afirma esta idea. Está en 1 Timoteo 6, 9 al 10, te lo leo, fíjate. Porque los que quieren enriquecerse, ese es el problema, la avaricia de querer enriquecerse, ¿no? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿no? Hay gente así, que su sueño es enriquecerse. Es como que, bro, ¿qué sueño tan chafa? No sé, perdón, pero la verdad, ¿no? Los que quieren enriquecerse, o sea, otra vez, no está mal en sí el dinero, pero si en eso radica como tu sueño, tu anhelo, tu meta en la vida es hacerte rico. Como, bro, está como, ya compraste lo que el mundo está queriendo que desees. O sea, ya estás como bien zombie en tu corazón si anhelas eso. Es la verdad. Ya te hizo zombie el sistema. Si tu anhelo es, yo me quiero enriquecer, ahí lo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Dice eso? No, ¿verdad? El amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, está hablando, esto de ser traspasados, dice otra versión, ¿no? Se desviaron de la fe verdadera y les ha causado heridas profundas, heridas dolorosas. Fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Acabaron, heridos por su codicia, ¿no? Y como te decía, o sea, quizá pensamos, yo no tengo ese problema porque yo no soy rico, ¿no? Entonces yo estoy como que lejos de ser avaro o algo así, ¿no? Pero pensemos, por favor, redefinamos, ¿qué es ser rico? La mayoría de personas, aquí, o sea, en nuestra cultura, de hecho tiene mucho más de lo que tenía una persona rica en los tiempos de Jesús. La verdad, o sea, este joven, créeme, no tenía una computadora, no tenía una laptop ahí en su casa, ¿ok? Este chavo no traía un celular en su bolsa, ¿ok? Como la mayoría de nosotros. No tenía coche. Este chavo no tenía refri. Estamos seguros de eso, ¿ok? No tenía refri, no tenía televisión, mucho menos esa de pantalla plana y de plata. No creo que tenía eso, ¿ok? Como tú y yo, la mayoría tenemos esas cosas, la verdad. Entonces, la verdad, ¿qué es ser rico? En muchos sentidos, tú y yo somos más ricos que este vato. Entonces, ¿ya viste? Por si crees que no estamos en peligro de caer en avaricia, de hecho sí lo estamos. Versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, dice Jesús, ¿no? Y bueno, ¿de qué está hablando? Es como un ejemplo un poco con cierto humor, pero sí está diciendo eso. O sea, más fácil es que un camello, o sea, un animal así gigante, quepa por el hoyo de una aguja. O sea, está hablando de una aguja. O sea, es como que eso es bien difícil, ¿no? Pues ¿cómo lo metes? Apenas que lo licúes y con un embudo chiquito, o sea, ¿cómo le hago? No, pues está difícil. Bueno, eso es más fácil a que entre un rico en el reino de Dios. O sea, es lo que está diciendo. ¿Sí se entiende? Es como que súper difícil, ¿no? ¿Cuál es la idea? Un rico no puede comprar su camino a la salvación, por más dinero que tenga, o sea, no puede, y por eso es difícil, o sea, es difícil porque le cuesta trabajo como soltar, está como muy grande, por decir él, en su ego, en sus logros, entonces no cabe por el hoyito, tendría que estar como más chiquito, más humillado para entrar por el hoyito, no sé si me explico, ¿no? Y hay gente que teniendo todo eso, creen que pueden tal cual comprar su camino al cielo, creen que pueden, escucha, lograr exitosamente la salvación, en vez de recibir humildemente la salvación, ¿no? ¿Has escuchado sobre este búnker de semillas del fin del mundo en Noruega? Si tú nada más le picas ahí en Google, no, búnker de semillas del fin del mundo, ahí vas a ver que muchos multibillonarios del mundo, así, tal cual, o sea, ¿cómo te diré?
Porque hay muchos, por ejemplo, personas ricas que ignoran la Biblia y creen que no les hace falta a Dios porque con su dinero lo tienen. Sí, pero hay gente como más rica que ellos que de hecho sí leen la Biblia y hasta están conscientes de las cosas que van a suceder al fin de los tiempos y creen que van a poder librarse de los juicios de Dios teniendo un super búnker subterráneo de semillas en donde invierten así en tecnologías y rollos, o sea, porque tal cual están pensando que van a poder comprar la salvación, que van a poder librarse de los juicios de Dios en su búnker subterráneo. O sea, estoy hablando de gente que invierte billones de dólares en eso, ¿no? Y es bien triste porque Jesús está diciendo, no, o sea, esos vatos no van a poder porque para entrar al reino tienes que dejar todo atrás, bro, ¿ok? Está como bien fuerte, no puedes hacer eso, ¿no? Porque aparte, si un rico pudiera entrar con todo y sus riquezas en el sentido de yo pude comprar mi salvación, imagínate, o sea, eso significaría que la gloria iría para él, ahí está, me alcanzó, la pude comprar. Cuando realmente no, la salvación es para gloria nada más de Dios, es como que yo no podía, pero Él me mostró la pobreza en mi corazón y todo eso. No sé, esa idea está muy bella, ¿no? Versículo 24, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, porque no sé, por todo lo que estamos reflexionando, creo que estos hombres de alguna manera estuvieron conscientes, no hombre, o sea, pues sí está bien difícil para un rico alcanzar la salvación y para cualquiera, ¿no? Porque así como un rico, por decir, está como grande en su fortuna, tú y yo estamos grandes en nuestro egoísmo, por decir, ¿no? Y también es imposible, no nada más que un rico entre al reino, es imposible que cualquier persona entre al reino, a menos que te humilles y recibas la salvación, realmente es un poco eso. Entonces, al parecer estos hombres se asombraron conscientes de eso, pues, ¿quién podrá ser salvo entonces? Como diciendo, no, pues ya fuimos porque todos somos bien pecadores, ¿no? Jesús los confronta, les hace ver este problema y después los conforta. Después de confrontarlos, los conforta. Qué importante es ser confrontado primero para poder después ser confortado. Si yo no entiendo cuán grave es, ¿verdad?, la consecuencia, la tragedia de no tener a Jesús, no voy a poder como anhelar a Jesús. Entonces por eso Él los confronta con esto. Versículo 27. Entonces Jesús mirándolos, fíjate cómo los conforta, con amor, creo que los miró con mucho amor, así como cuando vio al muchacho, miróle y amóle. Es que hay una versión que dice algo así. Y está bien chistoso, ¿no? No, perdón, eso. Le miró y le amó, Entonces, mirándolos con amor, dijo, para los hombres es imposible, es lo que te digo. O sea, no nada más es difícil, es más que difícil. Es de hecho imposible para cualquier hombre alcanzar la salvación. Más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Puedes ver? Cuando el hombre se ve orillado en su imposibilidad, no manches, ¿y ahora qué hago? Ok, ahí es donde te quería tener, aceptando tu imposibilidad de alcanzar la salvación. Y entonces es donde te digo, te consuelo con esto de que, ¿sabes qué? A ese corazón que acepta que es imposible, para Dios todo es posible. ¿Me explico? Dios puede cambiar esos corazones y todo eso. Está impresionante, ¿no? Está hablando de que para Dios todo es posible. Está increíble, ¿no? Y está impresionante porque nuestra vida como cristianos ya salvos es una muestra de eso. O sea, como dice el rap por ahí, ¿no? Si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. O sea, si me convirtió a mí, podría hacerlo con cualquiera, ¿no? Y creo que todos nosotros podríamos dar testimonio de eso, ¿no? Realmente éramos la persona como, no sé, muchas personas a nuestro alrededor, no sé, se hubieran imaginado que tú y yo íbamos a ser los últimos en hacernos cristianos. Y con todo, aquí estamos, estudiando la Biblia, bien ñoños verso a verso y todo, ¿no? Porque eso, todo es posible para Dios. Y nomás quiero que veas esa idea, está muy padre, ¿no? Y bueno, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Casi como, no como otros, ¿no? Así como que eso, ¿no? De hecho, hay un pasaje paralelo que un poco parece alumbrar esto, como diciendo, y ahora nosotros nos merecemos una recompensa, nosotros no estamos tristes, no como otros. O sea, pareciera que ese es como el sentir, repito, ¿no? Fíjate lo que dice el pasaje paralelo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿cuál va a ser nuestra recompensa por sí seguirte, ¿no? Interesante porque de hecho sí habían hecho un gran sacrificio ellos. Y es verdad, y fue correcto. Y de hecho Jesús no va a negar que ellos ciertamente hicieron un gran sacrificio al seguirle. De hecho dejaron todo para seguirle. Lo que está mal es que se jacte un poco en esto, o que crea que merece algo. Dios sí recompensa la obediencia, pero ojo, el que Dios recompense la obediencia no significa que yo merezco ser recompensado, ¿ok? Si Dios recompensa la obediencia es porque Él es bueno, no porque merezcamos algo. No merecemos nada más el infierno, de hecho, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, Él nos bendice. Y bueno, por eso estaba en ese sentido mal Pedro, pero en otro sentido sí estuvo en lo correcto porque sí hicieron un sacrificio y Jesús de hecho va a hablar
de la recompensa por ese sacrificio. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. No hay ninguno que no haya hecho, o sea, de todos los que hicieron este sacrificio, está hablando de sacrificios, versículo 29, los sacrificios que muchas veces vienen de la mano con seguir a Jesús, nadie se va a quedar sin su recompensa. Dice, no habrá nadie que haga un sacrificio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, dice, y en el siglo venidero la vida eterna, ¿no? Interesante que habló de las persecuciones, eso es importante, o sea, pero primero habla de el que haga un sacrificio va a ser recompensado. ¿Qué está diciendo en esencia? Que los sacrificios, familia, las aflicciones por causa de la fe son necesarias, ¿no? La gente que no busca a Dios están en muchos sentidos tratando de huir del dolor, huir del sufrimiento, ¿no? Y de hecho el sufrimiento es parte importantísima del crecimiento, ¿no? Híjole, no sé, solo me enoja ver la táctica de Satanás que tiene todo que ver con infringir dolor en la sociedad, en las personas, en las familias, en los matrimonios, en los jóvenes. Infringe dolor, ¿verdad? Para que después las personas busquen huir de eso, busquen una especie de escape. Y hay un chorro de escapes, ¿no? Desde suicidio, drogas, relaciones, amistades, no sé, vicios, qué sé yo. Escapes al dolor, ¿no? Cuando realmente querer huir del dolor, nada que ver. O sea, Jesús nos muestra el dolor, el padecimiento, la aflicción es necesaria. ¿Qué de eso está hablando? O sea, todo sacrificio que hagas va a ser recompensado. ¿Puedes ver esa idea? Híjole. Es que, bueno, vi un ejemplo como culturalmente relevante sobre eso, ¿no? De jóvenes queriendo huir del dolor. Esta semana, como en una entrevista que escuché, andaba yo chichi la semana pasada pensando en esa idea, o sea, como queriendo escapar del dolor con una promesa falsa, vamos directamente, o sea, la gente puede ir directamente al infierno. No es que no haya una promesa de cero sufrimiento en Jesús, sí la hay, pero eso es hasta la resurrección, no antes. Y Satanás promete ausencia de dolor antes del tiempo de Dios, ¿se entiende? Híjole, eso es de verdad bien fuerte, familia. En fin, y no nada más habla de que el sufrimiento es necesario, sino de que eso es recompensado también cuando se sufre por la causa de Dios. Y entonces vas a recibir 100 veces más, y lista una serie de cosas, ¿no? Ahora, está hablando de recompensas obviamente espirituales, ¿no? O sea, sabemos que es espiritual porque, o sea, ahí dice, ¿no? O sea, porque sería absurdo pensar que Dios está, fíjate, y bueno, para empezar, nada más rápido, porque dice que hay gente que deja a su mujer, y si crees estar escuchando de parte de Dios, deja a tu mujer. No está diciendo eso, no está hablando así, porque es más, hay un versículo en donde Pablo dice, ¿no? Hermanos, les digo que como el tiempo es corto, fíjate, lee la cita, 1 Corintios 7, 29, te explico esto primero, rápido. Porque habló como de dejar mujer. No tomes de parte de Dios como eso, de que Dios te está llamando a dejar a tu mujer, para nada, no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa, ahorita vas a ver. Lo vamos a ver aquí, 1 Corintios 7, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, dice Pablo, hablando de un tiempo de urgencia, porque ya el regreso del Señor se acerca, ¿no? Y es un tiempo de persecución. El tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ya cuando lees todo hace sentido. No está diciendo no peles a tu esposa, ¿no? Mi amor, Dios me habló que los que tienen esposa como si no la tuviesen, entonces no te pelo en la semana o algo así, o sea, mal chiste. No está hablando de eso, está hablando de un sentido de urgencia, o sea, haz de cuenta que es como que no disfrutas eso, no disfrutas del mundo porque la gente se está yendo al infierno y tienes este sentido de urgencia y llamas a tu esposa a juntos tener ese sentido de urgencia de que el tiempo es corto, ¿verdad? Sí, es como que esa idea. Entonces Jesús está hablando de un poco de eso mismo, ¿no? En esta idea. Y entonces eso, no puede estar hablando literalmente de dejar una esposa ir, porque no podría estar prometiendo, el que deja a su esposa le van a dar 100 esposas de regreso, porque ahí lo dice. O sea, no puede estar hablando de eso. Y de hecho hay gente que sí cree eso, ¿sabías? Hay musulmanes que creen cosas parecidas, de que si matan a gente en el nombre del Islam van a tener a sus 30 vírgenes en el cielo y no sé qué. Está terrible eso, es completamente un engaño satánico, ¿verdad? Que viene de las fauces mismas del infierno, esa mentira y todo eso. Entonces está hablando más bien, te digo, de un sentido de urgencia, ¿verdad? De que el tiempo es corto.
Y este pasaje que vimos ahorita de Pablo, de que el tiempo es corto, se va a acabar ya todo en cualquier momento, porque y Pablo en este contexto estaba siendo súper perseguido. Y decimos, bueno, yo no tengo que tener tanto esa urgencia porque aquí en Monterrey casi no hay persecución. Pensamos, ¿no? No es como que en Medio Oriente que les cortan la cabeza y no sé qué. Entonces no creo que tenga que yo tener tanta urgencia. No, de hecho sí hay persecución, ¿ok? Quizá no igual, pero creo que sí hay como mucha opresión espiritual en esta ciudad, en México. Hay mucha persecución en un sentido más como si quieres espiritual o más como disfrazado, como que no parece que hay persecución, pero creo que sí la hay. Pensemos un poco esto. La persecución tiene que ver con atentar en contra de la vida, ¿cierto? Y nada más así, que pienses un poco, investiga, métete a Google, pon por ejemplo, agua fluorizada. Las implicaciones que eso tiene en nuestra cultura es bien terrible. ¿Has escuchado de los xenoestrógenos? Busca nada más, peligro de los xenoestrógenos. Son como aditivos que le ponen en los alimentos. ¿No? Las empresas ponen aditivos en los alimentos que de hecho son súper, súper dañinos. ¿Has escuchado sobre los transgénicos? Los alimentos transgénicos son veneno, prácticamente, ¿no? ¿Qué me dices de si una plantita tú la riegas con agua calentada en microondas, no crece la planta? Y cuando la riegas con agua normal sí crece. Entonces, ¿qué le está pasando a nuestra comida cuando la calentamos en microondas? No sé qué. No quiero paniquearnos, ya es bastante paniqueante de por sí estas verdades, pero sí quiero decir, se está atentando contra nuestra vida y eso es, por lo menos en parte, sí una persecución, porque Satanás está con eso evitando que la gente siga viva, cristianos y no cristianos, y entonces eso significa que va a haber menos cristianos para predicarle a otros y va a haber menos personas vivas para que reciban el evangelio. No sé si me explico. Sí hay persecución, creo yo, en esta ciudad, sí la hay, viéndolo como desde ese punto de vista, ¿no? Y es importante despertar a esas cosas y estar conscientes de esas cosas y tomar medidas prácticas también, sería importante. En fin, les habla entonces de estos sacrificios necesarios, de recompensas prometidas, y viene hablando entonces de las recompensas, ¿no? Habla de recibir casas, hermanos. Obviamente no está hablando de que vas a tener una casa de 3 pisos y todo eso. No estoy diciendo que Dios no provea para nuestras necesidades, ¿no? Claro que Él provee, pero no está hablando tal cual de eso. Creo que está más bien hablando en un sentido espiritual. Vamos a recibir como casas espirituales. Cuando venimos al reino, somos como una familia y podemos, ¿a poco no?, disfrutar de esta hospitalidad unos en favor de otros, y nos reciben en casa de alguien y tú y yo recibimos a otros en nuestras casas y no sé, tenemos esa como comunión. Está hablando de una casa espiritual en ese sentido. Hermanos igual espirituales, este sentido de una promesa de una familia espiritual con comunión. Fíjate, padres y madres, claro, gente que en la fe, ¿a poco no las consideras como padres, madres espirituales? No como Chuck Smith, que ni lo conozco ni me conoce, pero su sola enseñanza siento que es como mi papá espiritual, bien cañón, ¿no? O no sé, Sharon Gilbert, por ejemplo, ¿no? Escucho así sus entrevistas, todo lo que habla, sus enseñanzas, es como que wow, siento que es como mi madre espiritual. O sea, te digo, ni me conoce ni la conozco, pero con su sola enseñanza me bendice demasiado. Entonces, la idea es esto: Jesús está prometiendo, ¿no? Esto, ¿no? Casas, hermanos, padres, madres, todo como espiritual. Son la bendición del reino. No está hablando de cumplir caprichos o algo así, ¿no? No necesariamente. O más bien no. Versículo 31. Con este terminamos. ¿Cuánto tiempo llevamos de la enseñanza, chicos? Perdón. ¿Cuánto va, Dani? ¿1 hora ya? Ok, vamos a terminar ya casi. Un verso más. ¿Me esperas o qué? ¿Sí, no? Ahí vamos a acabar. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Fíjate, les termina diciendo esto, ¿no? Después de hablar de estas recompensas, de estas, ¿no?, bendiciones del reino de la provisión, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. La idea es, muchos que estén dispuestos a sacrificarse, ¿verdad?, por mi causa, van a ser vistos como los últimos, no van a tener como privilegios, van a ser como ninguneados por el mundo. ¿Puedes ver esa idea? Muchos serán postreros, ¿no? Pero ellos, a los ojos de Dios, realmente son los primeros. Y muchos, a los ojos del mundo, quizás son los primeros. Quizás son los que tienen un chorro de privilegios, ¿no? Como no están dispuestos a hacer ningún sacrificio, viven para ellos mismos todo el tiempo, ¿verdad? No se sacrifican por nada ni por nadie. Y son los primeros a los ojos del mundo, sí, pero para Dios son los postreros, son los últimos. Son los que Dios considera al final. ¿Sí se entiende esto? Y hay gente así, ¿no? Que creen que pueden incluso escapar de la muerte. ¿Sabías? Hay una como ciencia, no sé si es eso, es como una ciencia nueva que se llama cryonics. Si buscas igual Cryonics Institute, por ejemplo, o alcor.org. ¿Sabías que hay gente que está buscando en estos días preservarse como por medio de tecnologías como, y se meten como en nitrógeno, como que los, no sé si como que los congelan en nitrógeno, ¿no? En cuanto mueren y antes de que su cerebro muera por completo, los congelan, o incluso creo que hasta están pensando en congelarse antes de morir por completo y todo eso. O sea,
Porque creen que, como no hay tecnología ahorita, ¿verdad? Para poder como uploadear mi conciencia a una especie de nube virtual que va a alcanzar la inmortalidad, ¿verdad? Pues me congelo ahorita y ya cuando exista la tecnología que me descongelen o como se llame, me desnitrogenen o algo así, y entonces ya voy a poder ser, o sea, Mr. Burns hacía eso en Los Simpson y dices, ay, eso nada más pasa en las caricaturas o en las películas. No, de hecho no. Ve a alcor.org o a Cryonics Institute, te vas a dar cuenta que eso es mucho más real de lo que nos imaginamos, ¿ok? Gente que les cobran una la nota por eso, ellos creen que son los primeros. Tengo tanta lana que hasta me puedo congelar en nitrógeno y la muerte no me hace nada. Híjole, gasto mi dinero en mí mismo en ese sentido, ¿no? Como los faraones que construían sus propias tumbas, pero así, o sea, se gastaban todo en tumbas gigantescas, o sea, fíjate, estaban invirtiendo en su muerte, tal cual, ¿no? Es como que, en vez de invertir en la vida de otros, ¿no? Y sin importar si yo me muero o no, no sé qué. Es como, nada más que veas esa idea, ¿no? Híjole. La muerte es el gran como ecualizador del sentido de que iguala a todos, ¿no? El que cree que tiene más se da cuenta que no tenía nada, el que cree que no tenía nada se da cuenta que tiene todo en Jesús. La muerte iguala todo, y entonces está diciendo Jesús ahí, muchos primeros serán los postreros y los postreros primeros. Realmente no hay, ¿sí me explico? Delante de la cruz del sol está parejo, pues, eso es lo que está diciendo. De hecho hay un pasaje, quería que lo leyéramos, pero no hace tanta falta, nada más te lo platico rápido. Mateo 20, 1 al 16, habla precisamente de eso, en donde expresa Jesús esta idea de, básicamente, ¿y qué si yo determino que las cosas sean así? Y de hecho, ese pasaje termina en esta idea de que igual los postreros serán primeros, los primeros postreros, básicamente expresando la idea de, yo soy soberano para saber a quién yo decido darle privilegios y a quién decido quitarle todos los privilegios que cree que tiene. ¿Sí me explico? Y de hecho, de eso habla Mateo 20, 1 al 16, y la idea es eso, Jesús es soberano, ¿verdad? Jesús es soberano. Y bueno, de aquí en adelante vamos a estar viendo al final del capítulo Jesús y su evangelio, algunas más lecciones sobre la verdadera grandeza y este caso de el Bartimeo, el ciego Bartimeo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora y les voy a pedir que me acompañen a orar por estas cosas. Oremos, por favor, familia. Señor, te damos gracias por este tiempo, que pudimos solo, considerar algunas verdades. Gracias por tu palabra, está impresionante. Gracias por el milagro de la salvación, Señor, que sin ti jamás podríamos alcanzar, Señor. Yo te ruego que nos libres de no estar dispuestos a entregarte algún área de nuestra vida, como en este caso este joven, que en su codicia, en su avaricia, realmente se perdió del regalo más maravilloso de todos. Por aferrarse a tener su riqueza en sus manos, no estuvo dispuesto a abrir sus brazos, soltar su riqueza y recibir tu abrazo y tu salvación. No estuvo dispuesto a eso y se perdió de lo más importante, Señor. Y a tus ojos fue el último en vez del primero, por lo menos hasta este momento. Y Señor, yo te pido que nos guardes de eso, que nos guardes de presentar ante ti nuestra mejor cara. He hecho esto otro, nada más con esta otra cosa no te metas. Te ruego que nos guardes de ese sentir, porque no hay mejor cara. Somos completamente pecadores y egoístas, y sin ti no podemos, Señor. Sabemos, hoy entendemos, no te podemos impresionar. Tú ves todo. Tú ves nuestra alma vacía, nuestra alma rota sin ti. Y está impresionante que tú, viéndonos, nos amas, Señor, con compasión, y nos confortas con tu verdad. Te damos gracias por esto, Señor. Confesamos que no podemos cumplir los mandamientos, Señor, sin la ayuda de tu Espíritu. Gracias porque tu Espíritu nos capacita, nos inspira para ser amigos de tu ley. No para alcanzar el cielo, sino porque el cielo ya nos alcanzó. Gracias de verdad. Necesitamos tu amor, Señor, tu salvación. Permite que nuestra prioridad sea solamente tú, tu reino, que tengamos una urgencia, un sentido de urgencia de que los días son malos, Señor. Y queremos realmente humillarnos ante ti, porque tú eres digno. Y ya si tú decides o no decides considerarnos como primeros, independientemente de eso, queremos ponernos como postreros, Señor. Queremos elegir, quizás sí, ser ninguneados por el mundo, por nuestra fe, pero confiando en que esto te glorifica, Señor, confiando en que tú te agradas de ver a tu pueblo, a tu gente acercándose a ti humillados, Señor. Y te damos gracias por permitirnos considerar esto, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.